En Colombia se denomina escuela rural al establecimiento educativo que se encuentra alejado de las ciudades, en el cual sus alumnos son niños que suelen vivir en pequeños parajes o pueblos donde se desarrollan más que todo o principalmente actividades agropecuarias. Mi nombre es Andrés Rodríguez, yo soy estudiante de la Universidad de Santo Tomás, estudiante de psicología, y me gustaría abordar el fenómeno de la vulnerabilidad de la escuela rural a partir de el reto que tiene la psicología educativa frente a esta. Para aplicar un contexto a lo que me encuentro exponiendo hoy, me gustaría decir que yo pertenezco a un semillero de investigación, el cual se trata o en el que nosotros analizamos, estudiamos y exponemos la problemática de la explotación minera en los páramos, es decir, nuestro semillero es de protección de páramos, pero al mismo tiempo propendemos por educar ambientalmente a los niños de las escuelas rurales, a empoderarlos en ese sentido y también trabajar en la convivencia escolar. De ahí surge que nosotros como semillero hablamos mucho, a mí desde la parte de la psicología hablo mucho con los estudiantes y alumnos de las instituciones y justamente y con las maestras, por supuesto, y uno de los problemas o de los mayores problemas que vemos a nivel social. Esto es en una región de Boyacá, para darle un contexto primario. Entonces, nosotros vamos a distintos pueblitos y el mayor problema que encontramos como tal en estas escuelas es justamente la falta de psicólogos. Ellos mismos nos explicaban que la ley regula las escuelas rurales y dice que tiene que haber un determinado número de niños en las instituciones educativas, tanto de ciudad como rurales, eh, que para cubrir, para que un psicólogo pueda cubrir esa necesidad. Es decir, si hay 500 niños, un psicólogo ya puede hacer parte de una institución, mientras tanto el gobierno no va a intervenir en este sentido. Y bueno, entonces nosotros vemos que Boyacá es uno de de los departamentos, perdón, con menos tasas o menos historia de conflicto armado en Colombia. Pero al mismo tiempo Boyacá es el departamento con más conflicto intrafamiliar justamente en Colombia. De ahí parte la necesidad de que veamos cómo esto incide también en la educación, en los niños y en el ambiente social en el que ellos se desenvuelven, y creo que ahí es donde inicia esta labor como tal. En primer lugar, vale la pena recalcar que Boyacá, en la zona rural de Boyacá, se gestiona básicamente la agricultura y todas las labores derivadas de ello, pues hay amplia zona fuera de las ciudades, amplias zonas fuera de las ciudades que son mayoritariamente campo, en el que se dedican a actividades agropecuarias de siembra y demás. Entonces, esto nos lleva a una serie de lógicas y de configuraciones que se basan principalmente en que la tradición no es ir a la escuela como tal. La tradición es trabajar en la tierra, ayudar a los papás y contribuir tanto económica como mano de obra, como tal. A partir de ahí, vemos entonces que este contexto nos permite ver que ya hay una serie de fenómenos, junto con el que explicaba ahorita de la violencia, de los grandes índices de violencia intrafamiliar que también se surgen por lógicas tradicionales en los que el machismo se encuentra muy arraigado en sus costumbres y pues se va configurando de generación en generación una serie de idealizaciones frente al deber ser tanto del hombre como de la mujer, que van muy ligadas a aspectos un poco más tradicionalistas que contemporáneos. En ese sentido, vamos a ver que en la escuela, cuando nosotros hicimos el estudio, lo que encontrábamos, lo que nos exponían es que hay una serie de fenómenos que son los que más afectan en la escuela. Se encuentran los más importantes y en los que me voy a enfocar son el rendimiento académico, la, la inasistencia
y el tema del acoso escolar entre compañeros. Al mismo tiempo, y de aquí surge el tema con la psicología educativa, al mismo tiempo nos expresaban las maestras, pues, que justamente a ellas son las que tienen que solucionar el conflicto, pues como venía diciendo antes, el gobierno no invierte en psicólogos para poblaciones de estudiantes que cuentan con un número menor al establecido. Vamos a ver entonces con nuestro primer autor, según Yadue, las dificultades emocionales y de la conducta en los alumnos de instituciones educativas constituyen un serio y difícil problema tanto para la educación y la salud mental de los estudiantes como para los padres, cuyos hijos no logran en la escuela un rendimiento acorde con sus esfuerzos y expectativas. Bueno, este parágrafo que acabo de citar de Yadue en 2002, vamos a ver que justamente cuando no se ve ligado, cuando no se ve ligada y no se presta la importancia suficiente a la escuela, pasa a un segundo plano, pues ahí vamos a ver entonces justamente que se va a tergiversar el propósito que tiene como tal la educación en sí. Pero al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, la educación que se imparte en las escuelas no puede ni debería ser la misma que se imparte en las instituciones rurales, pues tiene una serie de lógicas diferentes y todo hay que acomodarlo al contexto y a las limitaciones. ¿Sí? Entonces, digamos que en la parte en que este autor dice que los padres presentan dificultades al no ver en sus hijos un rendimiento acorde con sus esfuerzos y expectativas, justamente lo que tenemos que entender es que nos encontramos bajo la lógica de que el laburo llega a ser más importante, lo cual se puede transformar en la idealización de que la escuela es una pérdida de tiempo y mucho más cuando el estudiante no se encuentra rindiendo en la misma. Eso también lo pudimos observar en las instituciones que visitamos y también lo vimos justamente en varios discursos que nos dan los mismos estudiantes frente al tema de la deserción y la inasistencia, en la que nos expresaban justamente que los padres preferían verlos trabajar como tal, que colaboraran en los hogares, a eh, encontrarse sentados en una escuela. Esto mencionado, pues no puede explicar mejor la sociología también, en el que, según Ruiz, un ambiente social de clase o étnico instituye una serie de prácticas y crea una serie de percepciones, motivaciones y deseos, emociones y conductas en los sujetos que les orientan en su vida en el marco de un conjunto de posibilidades creativas y al mismo tiempo cerradas. También dice, uno puede innovar con su acción uno puede innovar con su acción las constricciones de su ambiente social y cultural, pero todos los movimientos no son posibles. Entonces, justamente a lo que va esta autora y a lo que va la sociología es que de todas maneras hay una dependencia del contexto en el que se encuentra la institución para poder llegar a configurar una serie de lógicas en borde a una temática específica que se aborde en la misma institución. Pero al mismo tiempo hay que tener también en cuenta las posibilidades mismas que se tienen de ese abordaje, pues ya sea por la falta de inversión, o bueno, ya sea por factores como la inversión, como las oportunidades, como las necesidades del mismo contexto y demás. Vemos entonces que cuando la percepción de un grupo, cuando la motivación y el deseo es el de producir, el de mejorar una calidad de vida, pero en base a la agricultura, no podemos entrar como tal a impartir un modelo de escuela que sea como el que se imparte en las mismas ciudades. Justamente aquí, y ya terminando un poco el tema del contexto, pues tenemos que ver que la importancia de que haya un psicólogo dentro de este contexto es que este mismo también tenga una armonía y sepa a qué contexto se está enfrentando. Es fundamental, pero bueno, ya se va a abordar más adelante. Es de interés de la psicología, bueno, si vamos a hablar del interés de la psicología educativa frente al fenómeno de bajo rendimiento escolar, frente al fenómeno de la
de la deserción, frente al acoso, pero resulta importante reconocer el rol del psicólogo educativo en las instituciones escolares. Por ejemplo, según la Universidad Internacional de Valencia, el psicólogo en el ámbito de la educación es un profesional de la psicología cuyo objetivo es el análisis, reflexión e intervención sobre el comportamiento humano en situaciones educativas, apoyando a los alumnos y alumnas a superar los procesos que afectan el aprendizaje y las dificultades de índole personal y de relaciones con compañeros, familiares y profesores. Justamente esta definición ya nos da un abrebocas de la importancia que tiene el tener un psicólogo educativo frente al fenómeno de la vulnerabilidad de las escuelas rurales en las que pesan muchas cosas que imposibilitan el crecimiento educativo e incluso personal, por lo mismo que se habla del conflicto que se presenta entre familias. Entonces, por tanto, la psicología de la educación como disciplina, como lo venimos diciendo, encuentra su base relacional con este fenómeno en la necesidad que presenta la escuela rural de tener psicólogos educativos que intervengan en los distintos problemas que presenta la misma. A través de un análisis del contexto, como se venía diciendo, la reflexión sobre la importancia del estudio de estas condiciones y la posterior intervención teniendo parámetros mucho más definidos. No, la psicología no puede, la psicología educativa sí se sostiene bajo una normativa, sí se sostiene bajo unos parámetros que son más de tipo de orientación, pero no debe ignorar también que se tiene que encontrar bajo un contexto que demanda una serie de cosas que pueden ser totalmente diferentes a las que se demandan en una ciudad. Sí, por ejemplo, está el tema del acoso escolar, el nivel interventivo de la psicología, del psicólogo educativo, pues debe ser orientado justamente hacia el trabajo con la familia y con los mismos compañeros, es decir, grupal, pues vemos justamente que la dependencia del medio social frente a este tipo de escuelas es muy grande. Esto, además que esto hace que se condicionen, la no presencia de psicólogos educativos hace justamente que los problemas que, digamos, la gran mayoría de instituciones educativas pueden vivir en las escuelas rurales terminen agudizándose debido a la poca o nula intervención de personal no calificado, como lo son los maestros, es decir, en la resolución de conflictos o en las labores que haría un psicólogo educativo. Frente entonces, ya para ir cerrando, frente a las propuestas de intervención de un psicólogo educativo, tenemos que tener en cuenta primero otra vez el tema del contexto, y es justamente que el gobierno, o sea, vamos a empezar por lo macro, y es el gobierno, tiene que tener la conciencia, tiene que ser consciente de que necesita urgentemente intervenir en apoyar con la psicología, con un psicólogo educativo a las instituciones. La propuesta, porque no sirve solamente la queja, la propuesta es justamente que se puede hablar de una zonalidad de las instituciones. Hay pueblos con dos, tres instituciones que si se juntan pueden cumplir una demanda específica y se puede hablar de la presencia de un psicólogo educativo por la zona, ya sea dividido en días que se encuentre y demás, o casos particulares como tal que deba visitar, en los que se pueda dar un tema de orientación, de capacitación tanto a profesores como a padres y que estén acordes a un contexto, ¿sí? El psicólogo educativo también debería tener el rol de analizar cuáles son las necesidades específicas que tiene el contexto, en este caso el rural, y los estudiantes como tal, en lo que se esperaría que puedan darle una motivación a los mismos alumnos, porque saben que de la importancia que tiene el aportar a partir de la academia para mejorar la calidad de vida de sus familias y del contexto que los rodea. Recuerdo que en estos estudios se hacían campañas de exposición de proyectos en los que se intentaba mejorar la calidad de vida y justamente ahí uno empieza a reconocer que hay ciertos parámetros que de las escuelas urbanas, pues que no cumplen con los objetivos que se necesitan en una escuela rural. Creo que el psicólogo educativo lo tiene que tener muy en cuenta.
Justamente cuando se divide por áreas, pues obviamente el psicólogo tiene que conocer las implicaciones de la zona en la que está trabajando, porque no es lo mismo trabajar del acoso a partir de casos particulares en una escuela urbana que trabajar el acoso en la mayoría de los estudiantes, en padres, si no maltratadores, que sí usan la violencia física y psicológica como método de sumisión y de poder frente a los hijos. Y en ese cauce, pues también propender por una orientación a través de capacitaciones, a través de charlas grupales y demás, frente a los retos que tiene tanto la escuela rural como las familias y como los estudiantes y compañeros en sí para lograr crear ambientes armoniosos con el medio ambiente, es decir, lograr una ecología a través de la psicología. Porque la ventaja que tienen estos contextos rurales para nosotros los psicólogos es que son en algunos puntos, son zonas muy vírgenes en el sentido de todo lo que se les puede enseñar a partir de la academia sobre el empoderamiento de su zona, sobre los valores que pueden ser impartidos y las lógicas justamente imperantes pueden ser modificadas de generación en generación. Y creo que esta es la mayor importancia, que si se quiere un cambio a nivel estructural de una sociedad específica, primero se necesita la intervención del gobierno en la asignación de una buena inversión pensando en la gente. Y segundo, pues también a partir de la psicología, pues dar los elementos para, como repito otra vez, generar de generación en generación un cambio social que propenda por mejorar la calidad de vida y propenda por mejorar las instituciones educativas, bajando los índices de deserción, bajando los índices de acoso y bajando los problemas de rendimiento, pues que finalmente derivan de los dos primeros que se acaban de explicar. Entonces, muchísimas gracias y este fue mi abordaje a partir de la psicología educativa y la vulnerabilidad de la escuela rural.